plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Además, son seres incapaces de moverse por sí mismos. A continuación, estudiantes de psicología estarán abundando acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy Ana Ramírez y en esta ocasión vengo a tocar el tema de lo que son las plantas. Las plantas son seres vivos autosuficientes, las cuales pueden vivir tanto dentro como fuera del agua. Son autosuficientes porque ellas se alimentan solas y se reproducen solas. Aparte de que nos dan su sombra y sus frutos, y obtienen el agua de una forma por vía de sus raíces y por lo tanto la almacenan y pueden mantener sus hojas verdes. Estos seres vivos, al igual que las personas y los animales, contienen tejidos y órganos. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es la organografía vegetal, o sea, los órganos de las plantas. Independientemente de lo que son el tallo, que es la parte principal de las plantas, con la cual se sujetan las ramas, las hojas, las flores y los frutos. También tiene la raíz, que es por la cual ella extrae los minerales y el agua necesaria para poder sobrevivir. Esta organografía vegetal es una ciencia que estudia los órganos y tejidos de las plantas. Es una rama también de la biología y también de la botánica. También esto puede estudiar ciencias como son la anatomía y la histología, que estudia los órganos y tejidos de las plantas. En el siglo XVII, Joachim Young fue una de las personas que se encargó de investigar sobre si las plantas eran seres vivos o si no eran seres vivos. Así que sigamos viendo y tendremos más detalles de lo que son nuestras plantas o organismos vegetales. Gracias. Saludos. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la botánica. La botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar, describir y clasificar las plantas. Además de las plantas o de los organismos que estudian la botánica, podemos describir los musgos, los hongos, los helechos, las plantas con flor, las plantas hepáticas, además también de las algas y los líquenes. Podemos dividir la botánica en dos partes principales, que son la botánica como una ciencia pura, que es simplemente una ciencia, y también la botánica aplicada, que esta se enfoca en el estudio del reino vegetal con fines prácticos. Es decir, ¿qué se puede extraer del reino vegetal? ¿Qué podemos extraer de las plantas como remedios, cosméticos, alimentos, entre muchas otras cosas, tales como la medicina también? Entonces, esta parte, la parte aplicada, busca los beneficios que se pueden obtener del reino vegetal. También podemos dividir o clasificar, mejor dicho, la botánica de acuerdo a su estudio en diferentes ciencias, como están la fitoquímica, la histología, la fitogeografía, la biología celular, la paleobotánica, la palinología, la fitopatología, la embriología, la geobotánica y también la organografía. Además de esto, se puede decir que la botánica se clasifica de acuerdo a las plantas que estudia en teritología, ficología, briología, liquenología y también la micología. Podemos decir también que la botánica, o mejor dicho, el padre de la botánica fue Teofrasto. Este se considera de esa manera porque fue el que confeccionó los tratados vinculados con la historia y también las causas de las plantas. Sigamos con nuestra compañera. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Alexandra Encarnación y en estos momentos le voy a estar hablando sobre la fisiología vegetal y algunos subtemas. La fisiología vegetal es una rama de las ciencias biológicas que estudia la vida de las plantas, cómo funcionan, cómo son capaces de utilizar la energía de la luz para partir sustancias inorgánicas, sintetizar moléculas orgánicas, como la construcción de lo que son sus estructuras que forman el cuerpo de la planta. También se encarga de dar explicación a muchos procesos de las distintas plantas. Esta filosofía o rama pues investiga cómo son capaces de producirse, cómo se adaptan al ambiente particular de cada momento. Podemos mencionar que se adaptan muy bien, como por ejemplo nuestro país, que es un país con clima tropical y demás. Entonces, la fisiología vegetal nos dice cómo y por qué es que ellas se adaptan así. También habla cómo se integran dichos procesos durante el desarrollo y cómo pueden ser modulados por lo que es el medio ambiente para poder completar lo que es su ciclo biológico. Y el nombre de fisiología deriva del griego physis, que significa función, y logos, que significa ciencia. O sea, función, ciencia. Por lo tanto, la fisiología vegetal es la ciencia que estudia cómo funcionan las plantas. La fisiología vegetal comenzó a tomar cuerpo en el año 1800, cuando Friedrich editó su primera monografía, el cual estaba por un número de 5 volúmenes, y en la que él incluyó experimentos, o sea, resultados propios de acuerdo a su investigación, y no solamente los de él, sino que también él incluyó a otros científicos que estaban trabajando en ese campo. Capacidad de crecer. Cada individuo tiene una historia definida que se le llama ciclo vital, al igual que las plantas. La estructura viviente define de lo no viviente a la capacidad de crecer. En el desarrollo espontáneo de los organismos, esto es llamado crecimiento. Y la manera en cómo la materia, la energía son asimiladas por el cuerpo de la planta en crecimiento del estudio se debe a esta fisiología vegetal. Entonces, aquí podemos mencionar algunas, como es la entrada del dióxido de carbono, que si nosotros examinamos un corte de hoja, se puede ver un pigmento verde, que ahí se utiliza lo esencial para la asimilación de lo que es el carbono. Por eso es que cuando nosotros cortamos una hoja, vemos todavía, aún nosotros cortándola, esas partes verdes. Es cuanto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Joanna Estefany Inés Batista y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que es la histología vegetal. Y antes de empezar a desarrollar el tema, me gustaría primero darle una breve definición de lo que es la histología. Y es que se conoce como histología el estudio de los tejidos. Y ya yéndonos a la parte de esta exposición, que es la parte de la histología vegetal, podemos definir que histología vegetal es esa ciencia que estudia todo lo referente a la organización celular de los tejidos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. Entonces, como acabamos ya de decir, esta ciencia es la que se encarga de estudiar los tejidos, pero podríamos preguntarnos qué son los tejidos. Se conoce como los tejidos a esas capas de células similares que cumplen con una función. Y en esta ocasión también quiero abordarles acerca de lo que es los tejidos vegetales. Y es que los tejidos vegetales se encuentran en las plantas y cumplen con la función de ayudar a la planta a desarrollarse, etcétera, etcétera. Podríamos decir también que los tejidos están formados por un conjunto de células que unidas, ellas realizan distintas funciones. Y le voy a dar unos cuantos ejemplos de las funciones que podrían realizar.
Por ejemplo, el meristemático es el que permite el crecimiento apical y lateral en una raíz y un tallo. También está el de protección, que cuida la pérdida de agua y nutrientes, el parenquima, colenquima y esclerenquima, que juntos brindan soporte y elasticidad al tallo, a las hojas, a las flores, etcétera, etcétera. Continuando con la exposición, me toca hablar acerca de las plantas medicinales. Mi nombre es Mirna Madaí Boteo Chanchabar y voy a explicar cómo es que las plantas han tenido un impacto a través de la historia en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, en la antigüedad las plantas eran utilizadas como brebajes, como infusiones, o también servían para colocarse encima de las heridas, y de esta forma las personas llegaban a obtener una cierta moderación del dolor. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que hasta nuestras fechas algunas de esas plantas todavía las utilizamos, como por ejemplo el eucalipto, la manzanilla, que han servido desde mucho antes y hasta la fecha las podemos ver. Vamos a iniciar con el herbalismo. Se dice que el herbalismo es el estudio de las propiedades y las aplicaciones medicinales de las plantas y sus extractos. Por ejemplo, las medicinas que nosotros conocemos hoy en día, sabemos que fueron sacadas de las plantas, simplemente han llevado un proceso. Incluso las drogas que hasta la fecha se consumen vienen de plantas naturales, y lo que hace que sean malas es todos los químicos y cómo va cambiando. ¿Cómo podemos cultivar las plantas medicinales? Existen dos formas de propagación, una es la sexual y otra es la asexual, ya que hay plantas que se pueden propagar por cualquiera de estos dos términos. Podemos encontrar que la programación sexual se realiza por medio de las semillas. Vamos y sembramos, la flor produce y es una de las formas de nosotros obtenerla. También está la asexual, que sabemos que se liberan las esporas y es una forma en que ellas solas se reproducen. Vamos ahora con el cultivo de las plantas medicinales. Podemos ver que hay por lo menos tres formas: las semillas, estacas, acodos y una última que recuerdo muy bien eran los injertos, una nueva forma de obtener plantas cuando unías dos y te daba como resultado una distinta. Las semillas, sabemos que obtenemos la semilla, la sembramos, esperamos que Dios haga su obra, esta se cosecha y al final de cuentas obtenemos la planta, que algunas no solo son utilizadas para comida, sino que también son utilizadas para poder sanar. Con estacas sabemos que se siembra, se le coloca algo que la sustente y así mismo se va enredando o va creciendo. Y por último, la división del acodo, que puede ser de plantas e hijuelos. En la siguiente vamos a estudiar las virtudes terapéuticas de las plantas medicinales. No cabe duda que las plantas medicinales han sido, podríamos decir, que el inicio de todo el proceso farmacológico que hasta hoy en día podemos obtener. Las plantas son usadas como medicamentos en cualquier parte del mundo. Incluso para algunas culturas antiguas, podríamos decir que habían personas como curanderos que eran los encargados de estos poder llevar las plantas y colocarlas sobre las personas para poder obtener un mejor resultado. Hola, soy Aracelis Mota de la exposición de biología y hoy les estaré hablando de las plantas y su valor ecológico. Son necesarias para el equilibrio mundial. Las plantas son seres vivos de nuestro mundo que, como todos los seres vivos, desarrollan el proceso de la vida en etapa conocida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas, o como también se les llama, la flora, se distinguen del resto de seres vivos. La fauna, por el hecho de que son inanimadas, lo cual quiere decir que no se mueven ni son capaces de desplazarse a grande distancia, salvo cuando crecen junto a los animales y a organismos bioquímicos. Hongos y bacterias conforman interdependencia con los demás. Los múltiples ecosistemas
del planeta Tierra, así por consiguiente de su equilibrio y su existencia depende de la sostenibilidad del resto e incluso del propio planeta. Por eso, en primer lugar, las plantas son importantes y necesarias, ya que como si de un rompecabezas se tratara, son una de las piezas primordiales que sustentan y configuran nuestro planeta. Nosotros realmente no le hemos dado la importancia que realmente tienen las plantas, olvidándonos que las plantas son tan necesarias, ya que como son una de las piezas primordiales que sustentan realmente nuestro planeta, porque si fuera nada más, por ejemplo, no, las plantas sustentan nuestro entorno, las plantas sustentan nuestro país, pero es que no, la planta sustenta nuestro planeta. Sin planta son tantas las cosas que dejaría de existir, empezando por la propia humanidad. Por eso debemos empezar, ya que nos hemos olvidado en momentos realmente el valor de las plantas, y empezar, si es posible, a introducir en la mente de los niños el cuidado que deben dar a las plantas y entender que no es un problema tal vez de gobierno como muchas veces hemos pensado o imaginado. Para que nuestro planeta continúe funcionando es una responsabilidad nada más de un grupo, empezando de un gobierno. Nosotros somos responsables de nuestro planeta. Debemos empezar a aportar lo que como personas, como seres humanos, nos compete, nos concierne. Nuestro ecosistema ha sido muy maltratado, muy dañado, tanto así que mucho el temor que hoy en día han manifestado grandes instituciones y sectores acerca del sobrecalentamiento global debido a la deforestación que existe a nivel mundial. Así que nuestra responsabilidad es colaborar con el buen funcionamiento de nuestro planeta.